Hola a todos y todas, buenos días. Estuvimos hablando un poco sobre las escuelas hace 100 años, estuvimos viendo un poco una breve biografía de Domingo Faustino Sarmiento. Yo les comenté que fue un maestro muy importante que tuvo nuestro país. ¿Y por qué fue tan importante? Y es una figura tan emblemática todavía hoy en día, se lo reconoce como un prócer, se lo pone junto a las figuras de San Martín o Belgrano. Les comento, Sarmiento, como ya muchos me dijeron, estuvieron investigando, nace en 1811. Hace muchos años, imagínense en esa época, lo difícil que era acceder a la educación, porque la Argentina no era un país como ahora lo conocemos, sino que había muchos territorios que no estaban habitados, muy pocas familias tenían la posibilidad de acceder a una institutriz, que eran estas señoras que iban a las casas para enseñarles a los hijos matemática, lengua y otro tipo de materias. Y la mayoría de las familias directamente se dedicaba a trabajar y los hijos, una vez que cumplían una determinada edad, más de adolescentes, iban a trabajar con sus familias. No había otra. O eran familias que podían acceder a la educación y sus hijos también, o eran familias que directamente trabajaban toda la vida y sus hijos también. Sarmiento nace en San Juan en 1811. Él puede ir a la escuela, él accede a la educación y él rápidamente se da cuenta de la importancia de la educación en el país. ¿Por qué? Porque había muy pocas escuelas, entonces muy pocos chicos podían acceder. Como ustedes me estaban diciendo, muy pocas familias se podían permitir mandar al hijo al colegio, entonces la mayoría de los nenes no sabían ni leer ni escribir, las familias tampoco, y se dedicaban solamente a estar horas y horas trabajando y pudiendo, como se dice, ganarse el pan como podían. Entonces Sarmiento ve la necesidad de incorporar más escuelas al país porque él ve a la educación, a las escuelas, como un símbolo de proceso, como un símbolo para que las personas, para que los niños puedan seguir construyendo su camino y no solamente quedar relegados al trabajo, que puedan empezar a tener un pensamiento crítico, pensar las cosas de maneras diferentes con ayuda de la lectura, la escritura, las matemáticas, abrir un poco más las puertas del país y no solamente que pocas familias conocidas como familias ricas o de élite sean las que decidan el futuro de sus hijos si pueden mandarlos o no al colegio, y las familias más pobres, que eran la mayoría, no podían tener este tipo de elecciones. En su primer mandato de presidente, que va de 1868 a 1874, comienza a haber una oleada inmigratoria. ¿Qué es esto? En Europa, en el resto del mundo, había muchas guerras, la gente realmente estaba, como se dice, muerta de hambre, el mundo no era un lugar tan bueno para vivir porque con tantas guerras, con tantos heridos, con tantos muertos, las familias quedaban devastadas y venían a buscar otra nueva vida hacia los países que no estaban en guerra, por ejemplo Argentina. Empieza a haber una oleada inmigratoria de países que estaban en penumbras, como por ejemplo Italia, España, que estaban muy golpeados esos países, pero vienen las clases más bajas de esos países, venían buscando nuevas vidas, venían desesperados, buscando nuevas oportunidades para vivir que no sean en países en guerra. Y a Sarmiento no le gusta tanto esto, porque es gente que si bien es de Europa, que a Europa se lo consideraba siempre como el primer mundo, con las mejores cosas, siempre más adelantados que nosotros en Latinoamérica, pero ve que hay gente que viene devastada por la guerra, tampoco sabe hablar, tampoco sabe escribir, y venía con sus hijos, con sus familias, que eran iguales a ellos, que venían sin la posibilidad de haber accedido a la educación. Y Sarmiento dice, para fundar un país la gente necesita estar educada, como él decía, tenemos que impulsar escuelas en el país para todos, para todas, no solo para los ricos, y que esto nos puede ayudar a impulsar, por ejemplo, la economía, a hacer nuevas obras en el país. Él también fundó los ferrocarriles, él estaba muy interesado en que el país progrese. Entonces, en el año 1884, él ya no era presidente, pero él seguía muy firme en la política,
se sanciona la ley 1820 y esta es una ley muy importante y es la que define la educación del país. Hasta ahora sigue vigente, es decir, hasta ahora sigue siendo muy importante. ¿Por qué? Porque era la ley que sancionaba la educación gratuita, es decir, que no había que pagar una institutriz para que pueda ir a la casa de una familia y enseñarle a los hijos, obligatoria, porque se pasaba a hacer la educación obligatoria, no era el que podía pagaba una escuela y el que no, lamentablemente no, sino que pasaba a ser obligatoria para todos, es decir, que el Estado se hacía cargo de la educación y abría las puertas de las escuelas para todos los niños. Laica, porque antes la iglesia estaba muy metida en la escuela, entonces daban clases las monjas y siempre tenían como este resabio de que tenía que estar el catolicismo metido. Entonces Sarmiento dice, no, la iglesia tiene que ir separada, vamos a hacer la escuela laica, es decir, que solamente se brinden materias, por ejemplo, lengua, matemática, educación física también, geografía, historia, para todos. Y después también lo que es muy importante es que era universal. Universal significa para todos, no solamente para los varones o no solamente para las mujeres, sino para todos, para el rico y para el pobre. Entonces esta escuela unió a todas las clases sociales que estaban en el país, al rico, al pobre, a las mujeres, a los chicos, todos juntos. ¿Se acuerdan en las fotos que yo les mandé? ¿Cómo eran los chicos en estas fotos? Estaban todos serios, ninguno sonreía, todos vestidos iguales, parecía como que en las fotos estaban algunos con caritas de asustados. Y esto pasaba porque si bien Sarmiento fue el responsable de impulsar la educación, impulsar una ley que otorga la educación para todos, para todas, y no relegar solo el futuro educativo a los más ricos, también tenía algunos métodos que podríamos decir, que ya lo estuvimos hablando, algo arcaicos, algo de hace 100 años atrás, que hoy no los podríamos entender, que es esto de que a los chicos, si se portaban mal, se les golpeaba, se les pegaba, se les tiraba de los pelos. Las familias lo veían como algo normal, porque en ese momento la escuela, como era algo nuevo, era como que, bueno, el maestro tiene toda la razón, las maestras tienen toda la razón, y si te pegan, algo habrás hecho. Entonces los chicos en un momento, si se portaban mal, si hacían travesuras de niños, eran sancionados con golpes o no se los dejaba volver a la escuela. Recordemos que también estuvimos hablando que no estaban divididos por grados, por edad, sino que eran, como era universal, la escuela era para todos, entonces era a partir de los 6 años aproximadamente hasta los 12, 13. Eran aulas con mucha diversidad de edades, también era difícil controlar eso para las maestras, pero que Sarmiento tenía un lema que se llamaba civilización o barbarie. La civilización para él era, imagínense, las ciudades europeas construidas con muchas universidades, como que él decía que el lema era seguir para ser igual que Europa. Y la barbarie, para Sarmiento y para muchos en ese momento, era la gente que no tenía la oportunidad de acceder a las escuelas, gente del campo, como los gauchos, o los inmigrantes pobres que venían, o los pueblos originarios que también habitaban acá. Para Sarmiento no era algo bueno tenerlos en el país, entonces había que unificar todo, unificar la cultura y que todos seamos lo mismo, que todos pensemos igual, que todos podamos acceder a la educación, pero la educación que solamente él proponía. Si había algo que capaz se iba poniendo de otra manera, él no le gustaba. Él tenía que ser la educación que él impartía, que impartían las escuelas que se estaban fundando en ese momento. Entonces, esto de civilización o barbarie trae como diciendo, si vos no vas al colegio, si vos no te civilizás, si vos no te comportás como la sociedad espera para algo civilizado, sos de la barbarie, sos cualquier cosa, no sabes leer, no sabes escribir, no nos interesás. Entonces empezaba capaz a haber un poco de conflicto con esto, porque imagínense, había un montón de inmigrantes que venían, había un montón de cultura de los pueblos originarios, de los gauchos, de los campos, que eso Sarmiento también trataba en algún momento como de decir, seamos todos como Europa, tenemos que civilizarnos, el progreso, y para muchos que tenían su cultura no querían abandonarla, obviamente. Para que el video no sea tan largo, porque la señora Mili puede hablar por horas y por horas, porque me encanta hablar,
y sobre todo a hablar a través de la cámara con ustedes. Sarmiento fue muy importante en nuestro país, fue un maestro que se dedicó, que se esforzó, que luchó por la educación gratuita, obligatoria y laica, que es algo que yo aplaudo, para que todos y todas podamos acceder a la escuela, que sea obligatoria, que ningún nene se quede sin educación. Pero había cosas cuestionables de esa época, también imaginemos que fue hace más de 100 años, que era de unificar la cultura, de no permitirle a alguien que ya venía con sus experiencias, con sus saberes, con sus gustos, con su cultura, dejarlo ser, y era como que lo trataban de meter en una cajita y decir como no, tenemos que pensar así, tenemos que hacer esto. A ver, entonces las escuelas del día de hoy lo que permiten a los chicos es ser. Si un chico, por ejemplo, se manda alguna macana, no se le golpea, no se le expulsa, sino que se trata de hablar con ellos. Si algún chico viene con sus experiencias, con sus culturas, con sus religiones, la escuela lo que hace es abrir las puertas y abrazar igual a todos los chicos, por más de que haya diferencias, porque todos somos diferentes. Yo no soy igual que otra seño, cada uno de ustedes es distinto y eso es lo que nos hace especiales. Entonces, que la educación sea un sinónimo de que todos tenemos que mostrarnos como somos, sin vergüenza, y que siempre hay posibilidades de cambio, pero nunca hay que olvidar de dónde venimos, de quiénes somos, de nuestras casas, de nuestras culturas. Entonces, por eso, Sarmiento fue muy especial, fue un prócer, es un prócer de la Argentina, pero no viene nada mal cuestionar quizás algunas cosas que tenían estas escuelas de antes, que hoy por suerte ya no las tenemos.